saturación peritoneal en el círculo superior. ¿Ya? A ver, doctora, por su lado. ¿Qué es importante de lo que le ha leído la autora? ¿Qué nos llama la atención ahí? Analizando solo la primera diapositiva, ¿qué nos dice? ¿Qué nos debe hacer sospechar la enfermedad? Saturación. Ya, uno que la saturación es muy baja, ¿qué más? Ya, o sea que vino realmente enfermo, ¿no? Con sonidos pulmonares y realmente enfermo. ¿Qué más? ¿Qué más te llama la atención? Es un paciente joven. ¿Qué más nos debería? La procedencia viene de la selva. Viene de la selva. Entonces ahí tenemos que pensar. ¿Qué más? ¿Qué más, doctor? Ya, síndrome consultivo, ha ido bajando bruscamente. Nadie baja 6 kilos, no solo los operados de cirugía bariátrica, ¿no? ¿Qué más? Ya, la saturación en la clínica. ¿Qué más? ¿Qué más del examen? Ya hemos dicho el peso. ¿Qué más nos llamaría la atención de ahí? ¿Su edad que es joven? Es joven, por eso está tan, miren, un joven saturando, quiere decir que funcionalmente está con gran compromiso de enfermedad cardiorrespiratoria probablemente para esa saturación. ¿Quién explica la desaturación? La enfermedad pulmonar, pero también la enfermedad cardíaca severa puede explicar desaturaciones, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más nos llama la atención en este paciente? Adenomegalias, ¿qué más? ¿Qué más? El tiempo de enfermedad. No es un paciente agudo, es un paciente que tiene historia de 2 meses de enfermedad. Viene de Puerto Maldonado. Síntomas respiratorios con gran compromiso, por eso llega un joven saturando 76%, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Atrás, a ver, doctores, ¿qué les parece la placa de la siguiente diapositiva? En orden estamos haciendo, ¿no? A ver, léeme la placa, ¿sí? ¿Estoy conectado ya? ¿Al caso clínico? ¿Podría? Ya, por acá, doctor. A ver, la placa. ¿Qué te parece la placa? Es que no tenemos internet. Entonces no podemos demorarnos, chicos. A ver, doctorita, léeme la placa. Ya, doctora, es una placa posterior anterior Ajá. que está penetrada. Léeme la placa. Posterior anterior. A ver, acá ya se conectó. A ver si es. No hay desviación de tráquea. Ya, ¿qué más? Se ve los ángulos costodiafragmático. A ver, intenta a ver si funciona para la siguiente. Se puede conectar tu laptop. A ver, de una vez lo hemos descargado para ver todo de una vez. Sí, ya está descargado. Bien, a ver, doctorita, ¿qué te parece la placa? Placa posterior anterior, la tráquea no está desviada, el batón aórtico se encuentra bien, los ángulos costodiafragmáticos también. En ambos campos pulmonares un patrón reticular
Retículo, Nodular. retículo nodular, retículo micronodular, pues son pequeñísimos los nódulos, ¿no es cierto? ¿En dónde está el infiltrado? ¿En qué lugar? Ambos campos. Difuso, ambos campos coronales, ápico basal. Ya. Hasta ahí, doctora. ¿Qué otras pruebas necesitas en el paciente? Tomografía. Ya. La Beca. tomografía. Laboratorio, cultivo. Tomografía con contraste, sin contraste. Si quieres valorar parénquima. Con contraste. Con contraste, no es sin contraste. ¿No? Si nosotros queremos valorar parénquima, en la tomografía sin contraste. Ya. ¿Qué otro análisis le pedimos, Brenda? Haga. ¿A qué muestra? Bueno, primero, Haga análisis de gases arteriales. ¿Ya? Tal vez para cada estudio también puedes pedir un DECA. Un vacío de Koch. Ya, por 2 muestras. Si el BK sale negativo, ¿qué otra prueba le pedimos? Cultivo va a demorar un mes. Ya. Pero sí le tenemos que hacer porque el cultivo nos significa, ¿qué más? Salió el BK negativo, tenemos la tomografía que demuestra micronodulia. Entonces, la tomografía nos demuestra micronodulia difusa de distribución al azar, no tiene una distribución homogénea, no es tanto perilobuliar como interlobuliar, ¿no? Una broncoscopía, entonces estoy avanzando en la calidad de toma de muestra. ¿Qué le vas a estudiar a la broncoscopía? A la muestra, ¿qué le vamos a pedir? Biopsias no bronquiales. ¿Sí? ¿Qué más? Pruebas moleculares. Entonces, si nosotros tenemos la radiografía, podemos saltarnos todo este paso y pedir una prueba molecular que en 48 horas nos tiene que dar el resultado. Si el GeneXpert se tiene que hacer, sale negativo, va a la tomo, va a la bronco, ¿qué otra prueba le vamos a pedir? La biopsia nos va a demorar más o menos 21 días. ¿Qué más? Ahorita vamos a hablar la IGRA. La IGRA es semejante al PPD. Lo que nos va a decir el IGRA y el PPD es que el paciente tiene tuberculosis en el cuerpo, pero no dice si está activo, enfermo o bacilo no viable o no. No nos va a decir eso. Ya, ¿qué otra prueba? Ya, la función renal, porque no se olviden que este es un paciente que también tiene una neumonía atípica, entonces no debemos olvidarnos toda la batería de análisis para neumonía. Glucosa, ya, urea creatinina, porque hay que ver si no es inmunodeprimido. Ojo, este paciente tiene 26 años, de Puerto Maldonado, tiene la placa y estamos evaluando la evaluación pulmonar. Ya, hasta que nos llegue el cultivo. Ya. ¿Qué más le vamos a pedir? Espirometría en el paciente agudo no ayuda, salvo sea roncos y silbido, que sea alta sospecha de asma sin infección. Que recuerden que la contaminación está en la manipulación de muestras. Ejemplo. VIH. Sí, VIH, porque este es inmunosuprimido. ¿Qué más? Tiene ganglios. ¿Qué van a hacer con los ganglios? Se puede pedir biopsia antes de la biopsia. La ecografía o la tomografía para que nos dé las características del ganglio. ¿Qué más? Tiene ya hemograma, glucosa, urea creatinina, PCR, biomarcadores de infección aguda, ya. ¿Qué más? VIH es muy importante. ¿Qué más le vamos a pedir? ¿Qué más? Tenía diarrea un mes, 2 meses con evolución y disminución de peso. Ustedes tienen que hacer su análisis en función a la evaluación global. No porque están en neumo, yo que soy neumóloga, solo neumológico y el resto no me importa. Yo tengo que hacer una evaluación sistémica para hacer la unidad clínica. Entonces ha bajado de peso, tiene deposiciones líquidas constantemente, viene del cuerpo Maldonado. ¿Qué más le van a pedir? ¿Cuál sería su diagnóstico diferencial? Ya para hacer los institutos si tiene hemofisis, aunque no son los típicos infiltrados del parásito y el grupo de exposición lo va a definir. ¿Qué más le vamos a pedir? Electrolitos, haga, ya, pero más en abuelitos no sirve, ¿no? Jóvenes son más, ya. ¿Qué más? Cultivo de hongos. PPD con hidra, ya, ayuda en los niños y en los VIH.
OM. ¿En qué muestra? Mucho mejor la broncoscopía, ¿no? Más dirigido, que alguien dice bronco. ¿Qué más? Prueba de susceptibilidad para Ya el cultivo, el GeneXpert nos da la susceptibilidad del cultivo también. ¿Qué más? Por ahí atrás, ¿qué le pedimos? Ya, sospechando que sea cáncer. Si este paciente viene a los 70 años, alta sospecha de cáncer. En los pacientes jóvenes más infecciosos, ¿no? Ya podríamos pedir, ya, más alejado, pero bueno. Le están haciendo gastar mucha plata al paciente. Y no llegan al diagnóstico. ¿Qué más? Tiene deposiciones líquidas, viene de la selva. Tenemos que checar el punto y otros efectos. ¿Dónde más queremos analizar la muestra? Decaen. Que ha bajado 6 kilos de hemoglobina. ¿Qué más? Por lo menos una ecografía, ¿no? Por lo menos un parasitológico sería. Ya, hasta ahí. ¿Qué diagnóstico le pones? ¿Con la placa? Con la ¿Neumonía? ¿Su apellido? Severa. El siguiente apellido. Severa, muy bien. Otro diagnóstico. Tuberculosis. El gol estándar del diagnóstico de la TB es la radiografía. ¿Se acuerdan del señor Toribio? ¿Con qué grupo vimos al señor Toribio? ¿Por qué no funciona? ¿Se acuerdan, chicos, que vimos al señor Toribio? No. A ver, ¿con qué grupo vimos a ese viejito que tenía micronodulia difusa y pulmón blanco y discutíamos ya? Ese señor le empezamos tratamiento de TB por criterio radiológico y salió BK positivo. Y se acuerdan que mis colegas decían, no, le inicies el tratamiento porque no es TB. Le digo, en un país de alta endemia de TB, si yo tengo micronodulia es TB hasta no demostrar lo contrario. Y si tengo infiltrados multilobales bilaterales, la amilia es una diseminación hematolinfática, se va a morir el paciente. No podemos esperar a confirmar el diagnóstico porque el gol estándar del diagnóstico de la TB miliar es la radiografía. Si yo radiológicamente tengo mi micronodulia en Perú, yo tengo que empezar el tratamiento. Diferente sería en Estados Unidos, porque en Estados Unidos no hay transmisión tan severa de TB, salvo sea VIH el paciente, ¿no es cierto? Y ese señor salió positivo felizmente, no demorarnos en el diagnóstico, porque todo lo que ustedes le han dicho hoy en GeneXpert, generalmente la minia, la vaciloscopía sale negativa, el GeneXpert puede ser negativo. Hasta que salga la biopsias transbronquiales, los lavados, los cultivos, me va a demorar un mes. Yo un mes no puedo dejarlo al paciente, porque la milia es una emergencia. Va a hacer diseminación meningia a la brevedad. Ya, a ver, ¿qué otro diagnóstico? Neumonía, TB miliar, descartar, TB ganglionar, descartar, TB enteral, ¿qué más? Descartar VIH, inmunosuprimido, ¿qué más? Insuficiencia respiratoria aguda severa, ¿cierto? Si nosotros nos miramos las ecografías, recuerden que la ecografía, lo hipoecogénico es líquido, es de calidad líquida, lo hiperecogénico es lo sólido, ¿no? Lo que tiene la consolidación, ¿no? Entonces, ¿qué nos interesa ver en las ecografías? Si tiene derrames pleurales, si es de derrames libres, si tiene fibrina, si tiene compromisos ganglionares. Miren cómo en la tomografía nos pueden ver compromisos ganglionares. Si en el abdomen el peritoneo está engrosado, tiene ascitis, tiene ganglios retroperitoneales, todo eso yo tengo que evaluar en su conjunto en un paciente que viene con esas características. ¿Qué tratamiento le vamos a dar? Ya empezamos por acá. Tratamiento. Porque ya le hemos hecho diagnóstico de TB miliar. Ya le hemos hecho con la radiografía nomás el diagnóstico de TB. No se les vaya a ocurrir demorar. En un joven, diferente sería 70 años. Y con otro tipo de patrón. Cuando veamos cáncer vamos a ver. ¿Qué tratamiento? ¿Esquema? Iniciar el esquema.
Iosina es para alcohólico. Isoniazida. ¿Qué tratamiento se llama? ¿Esquema? ¿Esquema? ¿Cuál es su nombre? Cristian. Sensible. Hay dos tratamientos. Esquema sensible y esquemas resistentes. Así se llama. Ya no hay empírico, individual, ya no hay. Se llama esquema sensible, esquema resistente. De los esquemas resistentes, según su prueba de sensibilidad, vamos a coger el BIPAL, el BLC, el BDCC o lo que diga la norma. Todo esto escrito en la norma. Pero le vamos a dar esquema sensible. ¿Cuánto tiempo? Un año. Un año. ¿Quién recibía, doctora, un año? Central, osteoarticular, miliar y pericardio. No, solo los tres. Sistema nervioso central, osteoarticular y miliar. Entonces el paciente va a recibir tratamiento un año de tratamiento. Le empezamos dosis kilo o dosis plenas dependiendo de cómo está. Pero no nos demoramos. ¿Qué más en milia? ¿Qué más dice la norma? En milia le vamos a empezar algún antiinflamatorio porque este pulmón va a fibrosar. Entonces le damos corticoides para evitar la fibrosis, ¿no? Porque es una diseminación severa. Además, aún no tenga el paciente síntomas neurológicos, como es una diseminación hematógena, la milia, probablemente esté en todo, hay milia cerebral, milia hepática, milia pericárdica, en todo lado puede haber milia. Que no lo estudiemos es diferente, pero asumimos que el paciente tiene TB en todo el cuerpo, ¿no es cierto? Ya, entonces sigamos a ver. Entonces, ya le hemos dado el tratamiento. 20 días después del tratamiento, el paciente presenta náuseas, vómitos, rash dérmico y lesiones ampollares. ¿Qué diagnóstico le ponemos? A ver, 20 días, estaba tomando bien el paciente y empiezan a salirle lesiones en la piel y ampollas. Un RAM, reacción adversa medicamentosa, probablemente. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué pasa cuando tengo ampollas en la piel? Hay una necrosis dérmica. Y entonces eso se llama síndrome de Steven-Johnson o Lyle, dependiendo de cuánto porcentaje de mi cuerpo. Ya. ¿Qué más? Este paciente tiene náuseas, vómitos, rash dérmico. ¿Qué otra cosa tengo que valorar? ¿Qué le pido a mi paciente? Ya, hizo RAM. ¿Cuál es mi conducta? Suspender. Si es una milia, le cambio, porque la milia es una emergencia. No lo voy a dejar sin tratamiento. Si fuese una TB en un pequeño lóbulo, una cruz, todo lo demás está bien, yo puedo suspender el tratamiento meses hasta que remite el RAM y le inicio. Pero la milia no. Sistema nervioso central no. Que tenga falla renal por TB severa no. Entonces yo tengo que valorar qué TB tiene mi paciente, qué severidad de TB tiene para atreverme a suspender el tratamiento o le cambio con todas otras drogas, ¿cierto? Ya. Le suspendo el tratamiento. ¿Qué más voy a hacer? Ya, muy bien. Un perfil hepático. ¿Qué más? ¿Qué más me interesa en el cuadro de alergias? ¿Protis de qué? Ya, pues le puedo hacer una biopsia para ver qué tipo de eritrodermia es. Y además, el anatomopatólogo me dirá que efectivamente el síndrome de Steven-Johnson o la, ¿no? ¿Qué más? Antes de que se muera. Ya, la prueba molecular está corriendo, es sensible, empezó a tratamiento sensible. ¿Qué más nos interesa? Perfil hepático. Antibiograma. Sí, hay que seguir el antibiograma, hay que tener una resistencia, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más le pedimos? ¿Qué más le pedimos? Es un RAM severo, necesitamos, ¿qué más? ¿Qué más analizamos? Ya, va a llegar porque si es positivo, va a llegar nuestra resistencia. ¿Qué más? TPINR para ver compromiso hepático. Con el perfil hepático va el TPINR, albúmina. ¿Qué más? ¿Qué tipo de RAM severo más me interesaría saber? Los eosinófilos.
¿Para qué los eosinófilos? Para ver el síndrome de Dres. ¿Qué era el síndrome de Dres? Rash dérmico, eosinofilia y síntomas sistémicos. O sea, si el paciente tiene rash y eosinofilia y además hace fiebre o tiene compromiso hematológico, por ejemplo, las plaquetas se han disparado, se han caído las plaquetas, el paciente es un Dres o tiene de repente más adenopatías de las que tiene. Entonces su pronóstico es malísimo y la mortalidad es más alta. Encima que tiene milia y la edad Dres, va a morirse el paciente a los 26 años, por culpa de nosotros, porque nos hemos demorado en hacer el examen y el diagnóstico. Por eso nuestra cabecita tiene que ir en buscar las emergencias y poder definir claramente qué es lo que queremos hacer con el paciente, qué tenemos que hacer, qué más le vamos a dar, le hacemos la analítica, le damos el tratamiento, ¿qué más? Ya le ponemos nitrato de plata, ya como el gran quemado, ¿no? Que todo se va a esfacelar. Furazolidona le podemos dar en los estos, o furacin, ¿no? Furasilodona, furacin. ¿Qué más? Allá, el grupo de atrás. ¿Qué más le van a poner? Tiene un RAM severo, se va a morir su paciente. ¿Qué le van a poner? Corticoide. Lo van a pulsar con corticoides. ¿Qué más? ¿Qué más? Antihistamínicos. ¿Qué más? Si tiene falla hepática, dextrosa, ¿qué más? Puede ir a la plasmaféresis, ¿no? El paciente. Podemos darle algunas inmunoglobulinas, todo, nada funciona, ¿no? Tal vez la plasmaféresis lo salva al paciente. Bien, hasta aquí. ¿Alguna duda de TB? Entonces, para nosotros, en un país de alta endemia de TB, recordemos que todo es tuberculosis en paciente crónico. Por lo tanto, vamos a hacer el BK. El BK hasta en lágrimas se puede hacer. No se olviden, tomen muestras. Si tienen un absceso crónico, una herida de piel ulcerada crónica, otitis crónica, mastitis crónica, tomen muestras porque ustedes van a estar en el serum. Limpien, laven todo y es una siesta fluctuante porque a veces el cuello todo fluctúa y el paciente solito se lo drena. El médico no puede tomar una gotita de esa secreción purulenta y mandarla al BK. El diagnóstico sale en 48 horas. No hay que demorarnos. Recuerden que la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa 100% curable si la diagnosticamos. Ahora, con el advenimiento de los nuevos medicamentos, hasta la tuberculosis XDR se puede curar. Lo importante es que nosotros hagamos un diagnóstico rápido para evitar las secuelas. Ya en marzo de 1882, Roberto Koch había descubierto el bacilo y a partir de entonces se conoce el bacilo. Pero no quiere decir que recién desde ahí, desde la época de las momias y desde que aparece el ser humano, probablemente viva la tuberculosis con nosotros. Y eso lo dice la historia, la cerámica, la cultura, la tuberculosis ha venido al mundo desde que ha llegado el ser humano. Entonces, millones de años han pasado, miles de años, y hasta ahorita no podemos combatir la enfermedad. Y probablemente nunca se vaya por el tema de la pobreza. Para el 2023, más de 10 millones de personas diagnosticadas con tuberculosis, más de 1 millón de fallecidos por tuberculosis. Siempre en los países donde hay más concentración de población y pobreza va a tener mayor carga de tuberculosis. De la India, del África, de China, nunca va a desaparecer la TB, porque hay 3.000 millones de habitantes por esos países. No va a desaparecer la TB, es demasiado hacinamiento. Lo que nos preocupa es que la tuberculosis no solamente se transmite la tuberculosis sensible, sino las nuevas cepas de tuberculosis MDR o resistentes que están apareciendo en el mundo. Uno, porque nos demoramos en el diagnóstico, y otro porque hacemos malos tratamientos, ¿no? Y recuerden que es dinámico. Nosotros en el país siempre hemos tenido una incidencia media baja de tuberculosis, pero con esto del GeneXpert hemos aumentado nuestra calidad de diagnóstico. Ahora sí podemos diagnosticar rápidamente. Lo que antes nos demorábamos, ahora lo diagnosticamos en 48 horas.
Por lo tanto, tenemos una incidencia media de tuberculosis en relación a la comparación con otros países. Y no solamente tenemos tuberculosis, sino que también tenemos tuberculosis MDR y tuberculosis XDR. ¿Qué significa? Que nos transmitimos cepas de alta resistencia a los medicamentos más importantes de la tuberculosis. Sigue siendo una de las 10 principales causas de mortalidad a nivel mundial. Pero si sumamos todas las muertes por tuberculosis, la tuberculosis es la enfermedad infecciosa que más muertes ha causado en el mundo. Si sumamos todo el global de tuberculosis, ¿no? Porque el COVID mató en ese año. Ya no va a matar más, pero ¿cuántos años desde que apareció el humano hasta ahora tenemos sumado la cifra acumulada? Porque por lo tanto la TB es la enfermedad que más muertes ha causado en el mundo. Ya, ¿qué nos interesa saber? Es una micobacteria. Pertenece al reino de las bacterias, pero tiene características especiales en su pared celular que le dan características además de hongo. Y eso lo convierte en una bacteria especial. Si bien es cierto, muere con lejía y cuando tenemos secreciones expuestas al sol y algunos detergentes, cuando nosotros queremos hacer las tinciones, esa pared celular tiene características especiales que les da la ácido resistencia. Son aeróbicos, necesitan el oxígeno para duplicarse. Cada 20 horas se replica la tuberculosis, cada 20 horas. Pero si la tuberculosis se encuentra en un lugar que no tiene oxígeno anaeróbico, no es que va a morir, se va a enquistar y se va a convertir en TB latente, va a estar en una fase latente, no tiene metabolismo activo, no se replica, pero no está muerto en el cuerpo. Tal es así que si me baja mi inmunidad por VIH, cáncer, no como, diabético, ahora que hay biológicos, corticoides, me va a despertar esa TB latente que yo tengo en mi cuerpo. Porque no queremos dar tratamientos de TB latente, a pesar de que la norma desde el año 2023 ha abierto TB latente para todos, todavía los médicos no queremos dar TB latente. Entonces, la pared celular tiene características importantes. Tenemos peptidoglicanos, arabinósidos, el ácido micólico, que le da esas características de ácido resistencia y hace que la tuberculosis tenga esa adaptabilidad a diferentes medios. Puede vivir dentro de las células, dentro del macrófago y enquistarse ahí. Puede vivir en zonas calcificadas como el complejo de Gong. Puede vivir en el calcium durante muchos años. Tal es así que si yo tengo una lesión exudativa gaseosa, puedo tener en fase enquistada la TBC allí, debido justamente a estas características y a la presencia del peptidoglicano, de esas características que están en su pared celular. Desde que apareció la tuberculosis, igual que el COVID, les decía que es un germen, que es un virus que muta rápidamente, incluso a esas resistencias, y ha habido algunas vacunas que no han cubierto las cepas del Omicron, igualito la tuberculosis. Tenemos una clasificación que se llama la clasificación de Rouillon de las micobacterias. En el mundo más o menos se han identificado 120 micobacterias. De esas micobacterias, la tuberculosis es una micobacteria. Una de ellas es la tuberculosis. Cuando yo tengo un BK positivo, dice bacilo de Koch positivo por la tinción Ciel-Nielsen. No me dice qué micobacteria es. Puedo tener varios tipos de micobacterias. Mycobacterium fragae, Xenopilactum, Abscessum caneti. Uno de ellos es el Mycobacterium tuberculosis, el lepra, el lepromatosis, el ulcerans, el Kansai, el bovis, tantísimos tipos de micobacterias. Uno de ellos es el Mycobacterium tuberculosis. Pero desde que ha aparecido, el Mycobacterium ha cambiado la genética. No es el Mycobacterium que lo hemos encontrado en los cadáveres de la Primera Guerra Mundial, ha cambiado la genética. Y ese cambio genético le ha permitido adaptarse mejor al ser humano y generar esas cepas resistentes.
Tal es así que la última cepa de tuberculosis se llama el Mycobacterium tuberculosis moderno. Así se llama, ese es su nombre. Con esa característica genética de resistencia a algunos medicamentos y le permite adaptarse mejor al ser humano, como que hace, ¿no? Y del Mycobacterium, como les decía, a pesar de que todos estos son Mycobacterium tuberculosis, hay gran grupo de Mycobacterium tuberculosis de diferentes cepas, con diferentes ADNs. El Mycobacterium que hemos encontrado, como les decía, no es el mismo, está mutando también, ¿no? Las pruebas moleculares nos permiten darle el nombre y el apellido. Las pruebas moleculares me van a permitir, como miden ADN y hacen evaluación de comparaciones de ADN, nos van a decir si ese es un Mycobacterium africano, un Mycobacterium abscessus, un Mycobacterium cancer o un Mycobacterium tuberculosis. Por eso en el GeneXpert sale Mycobacterium tuberculosis complejo, Mycobacterium de TB detectado alto, detectado bajo, pero le da el apellido complejo Mycobacterium TB, ¿no? Entonces, este Mycobacterium tiene características de ácido resistencia, crecimiento lento, resistencia a detergentes, cuando hacemos cultivos en vivo. Sin embargo, en lejía y en sol muere muy rápido, ¿no? Si yo tengo TB, no se queda en el ambiente, se traslada con los flujos de aire. ¿Dónde va a sedimentar? Donde yo escupa, donde yo bote la flema, y puede sedimentar y puede ahí aerosolizarse, porque la TBC no se contagia como los virus, no se contagia por fomites, se contagia netamente por inhalación directa de las gotitas de fluye que nosotros al toser millones de bacilos pues botamos, ¿no? Si soy un BK3 cruces y estoy todo el mes con tos y estoy con mi esposo al lado, ¿cómo mi esposo no va a tener? Entonces nosotros tenemos que aperturar los tratamientos para TB latente para el esposo, ¿cierto? Y además, recuerden que siempre llega por vía respiratoria. A pesar de que tengo TBC meningia, ¿por dónde me llegó? Primero por vía respiratoria, hizo la diseminación hematolinfática y se anida en los órganos donde mejor oxígeno tenemos. Y entonces hay una diseminación. Entonces, antes había consumo de leche de vaca tuberculosa. Y entonces yo consumía Mycobacterium bovis por culpa de la gente que se tomaba la leche cruda. Y podría hacer una TBC entera. Pero ahora que casi todas las vacas tienen vacuna y también tenemos mejor saneamiento y tenemos la pasteurización de la leche, ya no se transmite, no hay ya descripción de esos casos, como si lo había antes, ¿no es cierto? Ya, yo inhalo la tuberculosis, tiene que ser capaz, a ver, que yo inhale 10, 15, 20 bacilos no me va a enfermar porque mi movimiento mucociliar lo va a eliminar. Pero si inhalo miles de bacilos todos los días, a pesar de que como bien, soy persona fuerte, no inmunosuprimida, me puede dar la tuberculosis porque estoy inhalando miles de bacilos que van a llegar a anidar en el alveolo porque no tengo muchos macrófagos. Tendré pues digamos unos 100 macrófagos, eliminará, no sé, unos 2000, no sé cuántos bacilos, pero si sigo metiéndole bacilos todos los días, no va a haber macrófagos que puedan eliminar los bacilos. De hecho, si soy diabético, inmunosuprimido, alcohólico, cirrótico, la inmunidad de los macrófagos baja y la tuberculosis se replica dentro del macrófago y muere el macrófago y se liberan miles de otros bacilos de tuberculosis y hacemos un ciclo vicioso. A pesar de que mi inmunidad está bien adaptada, bien establecida, yo puedo hacer enfermedad de TB por la carga bacilar que adquiero. Entonces, yo inhalo la tuberculosis, llega al pulmón, anida en el alveolo, mata al macrófago, se libera más TB y eso va a ir a través de la diseminación linfática a los nódulos periliares. Después de que va a los nódulos periliares, ahorita vamos a retroceder a esta lámina, yo voy a tener dos tipos de diseminación. Puedo hacer la diseminación al mismo pulmón, ya sea hacia las bases, formando los complejos de
arranque o hacia los ápices, formando los nódulos de Simmons. Entonces, y otro pequeño grupo de los bacilos de tuberculosis hará una diseminación hematolinfática y se diseminará a todo el cuerpo. De hecho, cuando nosotros hacemos primera infección es como una pseudogripe. En Perú será pues a los 2, 3, 4 años cuando nuestros papás nos llevan al mercado, en los buses, nuestros tíos tosiendo por aquí, por allá, a Lima, viajamos. Obviamente que en cualquier momento podemos hacer. Entonces cuando adquirimos la TB es una pseudogripe, subfebril, es malestar, coriza porque está ingresando, se está replicando el bacilo, pero nuestra inmunidad hace que se detenga la enfermedad. Y entonces, las primeras semanas, a pesar de que está el bacilo, al inicio hice, como les dije, síntomas respiratorios agudos, pero luego voy a entrar en una fase latente de enfermedad. No todos los pacientes que tienen los bacilos van a hacer la enfermedad. Solo vamos a ver 5% lo hace en los primeros 2 años y el 5% en el resto de su vida. Pero si soy VIH, cada año yo puedo tener el 10% de hacer el riesgo de TB. Cada año, ¿no? Y la única manera de enterarnos que nos dio TBC aquí, ¿qué prueba es? Vengan por ahí, los IGRAS y el PPD. El PPD lo que demuestra es que yo tengo la reacción del bacilo y los IGRAS miden el interferón. Este interferón que ha sido estimulado por los bacilos, esa es la prueba del IGRA, ¿no? Yo tengo que tener la certeza de que mi paciente tiene TB latente. No significa que está activo, pero el bacilo está en su cuerpo. Eso no pasa en otros países, porque en otros países no hay transmisión de tuberculosis. Por lo tanto, los PPDs y los IGRAS ahí tienen que ser ceros o negativos. Y una vez que nosotros hacemos ese complejo, recuerden que los granulomas se van a formar a todo nivel, ¿no? Donde van a haber macrófagos, linfocitos, neutrófilos, células epiteliales, liberación de interferón gamma, factor de necrosis tumoral. Estos dos últimos, por eso nos da fiebre, hiporexia, malestar, disminución de peso, es un síndrome pseudotóxico que decimos, ¿no es cierto? ¿Y dónde va la tuberculosis? A los ganglios, los riñones, epífisis de huesos largos, cuerpos vertebrales, las meninges y los ápices pulmonares, donde tenemos mejores disponibilidad de oxígeno, y el bacilo encuentra un lugar donde hacer una replicación activa. Como les decía, el PPD, ¿qué significaba en sus siglas? PPD, derivado proteico purificado. Entonces, es Mycobacterium que nos ponen en el PPD. Yo le voy a poner Mycobacterium al paciente, ese es el antígeno, esa es una reacción antígeno-anticuerpo. Le pongo el Mycobacterium y mi anticuerpo va y reacciona y se hace un aboncito con una reacción, porque los anticuerpos han sido llamados ahí. Entonces, ¿qué significa el PPD? Que yo tengo anticuerpos para la tuberculosis. No significa que estoy enfermo, significa que sí he tenido el bacilo, he tenido el contacto, pero también tengo anticuerpos para el bacilo. Entonces pasa que todos ustedes se van a hacer PPD y cuando tengan PPD 15, 20, 30 van a venir de aneuma y van a decir, todo la tengo tuberculosis. Tienes el contacto con el paciente de TB, pero no tienes la enfermedad activa. ¿Qué pasaría si tengo PPD 0 en Perú? Más peligroso. Eso significa alergia. Mi cuerpo no reacciona. A ver, ¿ustedes creen que haya un peruano que no está en contacto con un paciente de TB? Imposible, imposible. Tiene que ser un recién nacido, ¿no? Al recién nacido le ponemos la BCG. Y la BCG da un falso positivo de PPD, porque es el bacilo Calmette-Guerin que le ponemos al paciente. Es un bacilo modificado. ¿Para qué? Para que ese niño, todo nacido en Perú, quiera a su padre o no, va a recibir BCG. Ni siquiera nos preguntan. Nace el bebito, le ponen su BCG, te lo devuelven. Ya, láctele. Ya está vacunado el bebito con la BCG. Porque es un programa nacional, menos en Perú, no sé qué otros países de alta endemia de TB probablemente todos lo tengan. Solo en estos países se pone la BCG, en otros países no se pone la BCG. Y entonces el bebito genera anticuerpos para que le dé defensa contra las formas severas de tuberculosis.
ingreso a la tuberculosis, si mi inmunidad es malísima, ya no puedo contener la enfermedad y lo que voy a hacer es romper esos granulomas y liberar nuevos bacilos de tuberculosis. Yo puedo tener infección latente de tuberculosis sin enfermedad, donde puede haber bacilos pero no estoy enfermo. Puedo tener una tuberculosis incipiente, asintomática y se puede autolimitar dependiendo de mi inmunidad. Por eso hay pacientes que tienen bronquiectasias en ápices con secuelas, pero nunca han recibido tratamiento de TB. Probablemente sea este pequeño grupo de pacientes que son asintomáticos y solitos generan su propia inmunidad y se autolimitan. Pero la tuberculosis subclínica, que ya elimina bacilos, el contacto del paciente. ¿En cuánto tiempo va a ser la enfermedad? En 2 años. A veces buscamos la TB, hoy me enfermé, me diagnosticaron a mí y a todos me hacen el barrido. Y se olvidan de los 2 años. Y nos olvidamos de decirle al familiar, por favor, si tiene tos y fiebre, síntomas respiratorios o cualquier síntoma crónico, en el transcurso de esos 2 años, regrese y hágase el BK. Entonces ellos son nuestra principal fuente de contacto. Se creen sanos, pero están transmitiendo el bacilo a todos. Diferente es el paciente que ya tiene síntomas, ya hemoptizó, ya tiene fiebre, ya bajó 6 kilos, ya tiene diseminación, tiene ganglios. Qué facilito es hacer el diagnóstico así, facilísimo. Lo difícil es cuando tiene pocos síntomas, pequeño infiltrado y no lo captamos nosotros. Y después de la enfermedad nos va a dar secuelas. Porque la tuberculosis es una de las pocas enfermedades que da muchas secuelas. Ya. ¿Qué tipos de infiltrados me da la tuberculosis? Micronodulia, reticulares, retículos árbol en brote, retículo nodular, cavitarios, ¿qué más? Consolidaciones neumónicas, macro y micronodulia, derrames pleurales, lo que sea. Igual en cerebro, la clínica, igual en gastrointestinales, riñones, todo. La tuberculosis, igual que la brucela, es la enfermedad que dice la gran simuladora. Lo que sea puede ser. Puedo tener solo dolor, solo fiebre, solo tos, solo cefalea, solo malestar, solo síntomas inespecíficos, opresión, síntomas de asma, lo que sea. Mientras tenga un infiltrado radiológico, hasta no demostrar que sea TB, es TB. Yo puedo venir con neumonía, le doy el tratamiento, le hago el seguimiento, como estoy en Perú, le voy a pedir el BK, porque estoy en Perú. Y le hago el BK y de ahí digo, es diferente, ¿no? Yo puedo hacerle 7 días de antibiótico, le hago la placa, digo, uy, no mejoró, le hago el BK, pierdo 7 días. En el sistema es diferente, porque ya tiene un infiltrado radiológico, viene de zonas altoandinas, peor si viene de Lima, Puerto Maldonado, todo tiene un infiltrado, tenemos que hacerle el BK, porque lo que sea puede ser. Este es el infiltrado típico de la tuberculosis, alveolo cavitario en ápices, en lóbulos superiores, es típico de la tuberculosis. Si el BK sale negativo, tomo pruebas moleculares, repito el BK, en esputo inducido o en broncoscopía, tiene la placa, y si sigue saliendo negativo y el cultivo me demora, GeneXpert, tengo mala muestra y me sale negativo. Oye, el GeneXpert, necesitábamos 5.000 bacilos en el BK para hacer el diagnóstico. Con el GeneXpert, 30, 40, 100 bacilos hace el diagnóstico. Imagínense. Necesitamos tan pocos bacilos de tuberculosis para hacer el diagnóstico con el GeneXpert. Y el Perú ha hecho una inversión de millones para traer el equipamiento acá, ¿no es cierto? ¿Cuánto? Nosotros pagamos pues con nuestros impuestos, ustedes pagan, ¿no? Ya, ¿qué más? ¿Qué más le vamos a hacer a este paciente? Le damos tratamiento, porque estamos en Perú. Y eso se llama tuberculosis sin confirmación bacteriológica. Tengo la clínica, tengo la placa, vivo en un país de alta endemismo y le doy tratamiento. Es correcto. Aún todo salga negativo. Puede ser un cáncer, puede ser un hongo, puede ser otra cosa, sí puede ser.
pero no corremos ese riesgo de perderlo al paciente. Por eso todavía tenemos los diagnósticos sin confirmación bacteriológica. Peor si se trata de otros órganos, porque ni los biopsiamos, ¿no? Todavía en bronquios podemos hacer la broncoscopia. Miren cómo millones de bacilos pueden vivir en las cavidades. Y la milia, ¿no? El típico infiltrado en arbolito, en brote, pero no es patognomónico de TB. Ojo, porque los virus y algunos cánceres nos dan arbolito en brote, por lo tanto no hay nada patognomónico. Si tengo infiltrados micronodulares, sobre todo difusos al azar, debo considerar que es una micronodulia y le hago el diagnóstico de TB miliar, ¿no es cierto? Le doy tratamiento sin esperar nada. Y ahora con el advenimiento de la IA, tú metes la placa, el software y te dice la misma IA. 50% de posibilidades de TB, alta probabilidad de TB, más del 80%, baja probabilidad de TB, ¿no? ¿Para qué utilizamos los software? Porque hay médicos que no leemos bien la placa y entonces nos apoyamos en los software y los pacientes que tienen alguna lesioncita sugestiva de TB se van a ir al GeneXpert. No podemos hacer GeneXpert a todos. Pedimos GeneXpert al que realmente nos necesita, porque imagínense, somos 30 millones de peruanos. ¿Cuánta plata vamos a gastar? ¿No? Y entonces pasa que, por ejemplo, en el penal hay brote de tuberculosis. Van a aplicar este sistema, placas a todititos, y los que tienen una lesioncita se van a ir al GeneXpert, ¿no? Porque ahí tenemos muchos pacientes de TB en el penal. Entonces, de todos los expuestos, el 10% hará la enfermedad, el 5% en los primeros 2 años y el 5% el resto de su vida. Un gran porcentaje no va a hacer la enfermedad por su propia inmunidad del paciente. ¿Este? HDMI ahí, doctor. No te vayas. HDMI. ¿Este? No, la pantalla ahí. Delegada. Esa HDMI, ¿qué tiene? ¿Ves? Dice ahí, profesional que tiene René. Regresa, la casita regresa. Con la casita regresa, ven. Ahora sí, ahí está HDMI. Ya vayan despertando. Ya, concentrados. Esto es lo que les dije, ¿no? Y los pacientes inmunosuprimidos, 10% de riesgo anual. Quiere decir que, en mi opinión, el 100% de los pacientes que tienen VIH y no trocilentar van a hacer TB en algún momento de su historia. Y eso es lo que nos pasa. No todos no todos los contactos van a hacer la enfermedad. Depende de mucho de lo que les decía, la virulencia del germen, la inmunosupresión de cada uno, ¿no? Por eso tenemos... odio. Me voy para atrás, para adelante. No todos hacen fiebre. ¿Cómo era el sintomático respiratorio? ¿A qué se definía sintomático respiratorio? Tos y expectoración más de 15 días. Y si vengo de zonas de Quillabamba, Puerto Maldonado, del Cerro San Cosme de Lima, a los 7 días podrían hacerme una exclusión y hacerme el BK, ¿no? Si tengo una lesión radiológica, sí o sí me tienen que hacer el BK, es el barrido. Entonces Lima, Socios en Salud, agarra a todos los que pasan por el parque. Ya venga señora, hágase su placa y deje su muestra si es que tiene una lesión. Y así han diagnosticado cientos de pacientes de tuberculosis que no tenían síntomas y que no han ido al establecimiento de salud. En zonas, ¿conocen el Cerro San Cosme de Lima? Todos han ido a Gamarra. Sí. ¿Hay quiénes han ido a Gamarra? Los grupos no van a Gamarra. Todos tienen que ir a Gamarra. En Gamarra, bueno, hay millones de personas que entran y salen y el Cerro San Cosme está por ahí nomás, ¿no? Es horroroso. Son como las favelitas, ¿no? Yo he ido a rotar ahí, me acuerdo, en el programa de tuberculosis y era increíble cómo hay pacientes
MDR, mi tío, mi abuelito, mi sobrino, mi hermanito, mi primer año, mi abuela, años, bolsones de familias viviendo con una tuberculosis que nunca van a sanar. Porque yo sano en este momento, pero si no hago una intervención a toda la comunidad, de nada sirve que yo me gaste $30,000 en la doctora, en darle el tratamiento, cuando no intervengo a nosotros. Por gusto damos tratamientos. En los penales de Lima, fracaso del tratamiento MDR, fracaso al XDR, fracaso del fracaso del fracaso, ya no saben qué darles, pero hay tanta tuberculosis, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Incinerar. O sea, ministros de salud van y no sé cómo hacen, pero me desaparecen a ustedes. El gobierno debería de tener más acción, ¿no? En ese tipo de, es un riesgo para la salud pública, deberían de tener dónde ponerlos, no liberarlos. No todos los pacientes hacen los síntomas, pues por eso no hacemos el diagnóstico rápido, ¿no? No todos somos sintomáticos respiratorios, nos demoramos. Más de lo mismo. Entonces, todo paciente que tiene síntomas va a ir al diagnóstico microbiológico. Yo le voy a hacer sí o sí una baciloscopía, un cultivo, una prueba molecular. Si yo tengo un paciente, entonces ustedes cómo van a llenar la orden de ese paciente de 27 años, de 26 años, van a llenar BK en esputo más cultivo más GeneXpert, radiografía sugestiva de TB miliar. ¿Qué va a hacer el laboratorista? Va a decir, uy, esta muestra la tengo, es oro la muestra. Pero si usted le pone beca en esputo, el laboratorista va a decir, ay, me traen 1000 becas en esputo, a mí qué me importa, esta muestra la boto. ¿Y qué me importa si no la proceso? La voy a hacer mal, rapidito a medio ojo, lo veo, no hay nada, listo. Eso pasa porque nosotros no le damos buena información al sistema, no le llenamos, no ponemos que es diabético, no ponemos que es VIH, no ponemos que tiene un infiltrado radiológico. Y cuando preguntamos, ¿ha ido a cultivo la muestra? No, porque no decía nada la orden. ¿Cuánto tiempo perdemos? Y el paciente se murió. Tiene un BK positivo, se murió. ¿Quién le avisa a la familia? Si la muestra nunca se llevó a cultivo. Y ahí perdemos la oportunidad de hacer contacto. Si no cortamos la cadena epidemiológica de la TB, no, siempre vamos a ser un país pobre, de los pobres, de los más pobres. No hay futuro en el Perú, así que espero que todos se vayan. Váyanse chicos fuera, en la medida de lo que puedan. Pero como médicos regresen a hacer campañas. Traigan numerito, vengan a atender a los pobres. Algo pero vayan. ¿Qué más? Luego vamos a hacer el diagnóstico radiológico, como les decía, hay algunos tipos de tuberculosis cuyo gol estándar solo necesitan la placa, no necesitamos más. En un país como el nuestro, todavía no entendemos, ven cómo nos peleamos entre neumólogos, no entendemos la emergencia, estamos esperando confirmar. Si los especialistas en pulmones no lo entendemos, imagínense los médicos generales, los serumistas, ay, esos son de los peores. Cuando uno sale de la facultad, cree que sabe todo, pero se encuentran en la realidad y dicen, ¡ah! ¿Y ahora qué hago? Se duermen en clases, se duermen. ¿A quién voy a pedir PPD y IGRA? Yo voy a pedir PPD y IGRA al pediátrico, porque en el pediátrico es pausivacilar, es difícil hacer diagnóstico en el pediátrico. En el VIH, como el VIH no tiene linfocitos T, CD4 ni CD8, no tiene esa reacción, no tiene esa figura, no tiene ese infiltrado radiológico, todo es pausivacilar. ¿Dónde estaba la tuberculosis? No se pinta en el VIH. A ese paciente que tiene fiebre, que tiene malestar, todo, yo lo voy a hacer el PPD porque entra en el criterio diagnóstico de los pacientes de difícil diagnóstico. Pero en gente inmunocompetente no sirve, no tiene validez porque no le dice que está activa su enfermedad, solo le dice que ha tenido contacto. Pero si el pediátrico tiene fiebre, sale PPD positivo, yo puedo darle tratamiento. Puedo iniciar tratamiento porque estamos en Perú. Y recuerden que las pruebas, ahora las pruebas moleculares, miren como el GeneXpert Ultra necesita pocos bacilos por mililitro. 30, 40, 10 bacilos por mililitro. O sea, es tan fácil ahora hacer el diagnóstico de TB con el GeneXpert.
pero ustedes no malgasten el GeneXpert, tienen que priorizar, saber a qué paciente le vamos a pedir. Por gusto pedimos GeneXpert, en algún momento va a decir el Perú, ya no tengo plata, ya no tengo cómo comprar los cartuchos, no les voy a dar más GeneXpert. Entonces hemos malgastado todo el GeneXpert. El GeneXpert, el Genotype, las pruebas moleculares me van a permitir a nosotros identificar bacilos. Luego vienen los cultivos. Y luego, por último, el BK. Si yo dejo una mala muestra y dejo saliva, a pesar de que tengo tuberculosis, necesito, miren, 10.000, 100.000 bacilos para que el BK identifique positivo al paciente. Pero el GeneXpert no, el GeneXpert necesita pocos bacilos, ¿no? Tenemos que hacer la suma de la clínica, los hallazgos radiológicos, utilizar pruebas moleculares y podemos darle el diagnóstico con confirmación baciloscópica o sin confirmación baciloscópica. ¿Qué me dice el BK? El BK, recuerden que utiliza la tinción. Si el Nielsen me dice que es una micobacteria, primero que no me dice qué tipo de micobacteria es. Yo no sé si es Mycobacterium TB o es un Mycobacterium no TB. Y segundo, no me dice si el bacilo está vivo o muerto. El BK positivo me dice que hay bacilos ácido alcohol resistentes. Hasta la nocardia es un falso BK positivo, es un tipo de hongo. Entonces, por eso no todo BK en orina, en heces sale BK positivo y esperamos a la subtipificación. No nos apuramos porque no es una emergencia. Una baciloscopía confirma el diagnóstico de TB pulmonar, sin embargo no la descarta. Y en otros órganos hay que buscar atípicos, por ejemplo en piel, en orina, en heces, puede no ser un Mycobacterium TB. El VAR, eso sí tienen que saber. ¿Qué significa una cruz? ¿Qué significa BK negativo? ¿Qué significa 3 cruces? Va a depender de la carga bacilar que yo encuentre en la lectura que hace el laboratorista para que lo subtipifique como BK negativo o BK, una cruz, 2 cruces o 3 cruces. Segundo, que también podemos hacer otra tinción. Podemos utilizar 2 tinciones, pero la tinción si el Nielsen es la más fácil de hacer, rapidito, en 15 minutos se puede hacer, y la uramina, rodamina tiene su técnica y demora y es otro tipo de lectura, que eso no lo vamos a tocar ahorita, solo necesito que sepan la tinción si el Nielsen y cómo se interpreta. Uramina, rodamina solamente para saber que existe, pero no lo vamos a tocar ahorita. Luego llegaron estas pruebas. El GeneXpert se llama Plataforma Multifuncional Molecular Automatizada. Este es el nombre de GeneXpert. Me va a permitir, primero, saber el ADN. Mycobacterium TB, su apellido, es del tipo tuberculosis. Segundo, que me va a decir la resistencia. ¿Es resistente o no a la droga más importante, que es la rifampicina? Si yo utilizo los cartuchos ultra o los de segunda línea, además me puede decir si es resistente a la ISO, a la fluoroquinolona, a la cicloserina, a la tionamida. Además me puede decir eso. Pero no me dice si el bacilo está vivo o muerto o no. Por lo tanto, el GeneXpert hace diagnóstico, no hace seguimiento de enfermedad. Solamente va a identificar el ADN del bacilo, no va a decir si está vivo o muerto. Pueden ser bacilos muertos. A veces le hacemos al 3er mes, ya no vale la pena hacerle al 3er mes del GeneXpert, porque no voy a saber si está vivo o muerto. Si quiero ver el fracaso, que el fracaso se evalúa a partir del 4.º mes, tengo que hacer el cultivo, y el cultivo va a determinar recién si el bacilo está vivo y está creciendo. El cultivo de micobacterias, no sé si acá está, este es el mismo. El cultivo de micobacterias se puede hacer en medio sólido. El clásico cultivo Slow-Stein-Janssen demora 8 semanas. Antes esperábamos los 2 meses para saber si era TB o no. Imagínense cuánto nos demorábamos en hacer el diagnóstico de TB. Era bien difícil. Y a veces en los 2 meses el paciente se perdía, se iba, cambiaba de jurisdicción, no regresaba, todo. Copiábamos mal la dirección porque rapidito llenábamos mal el teléfono, no había teléfono, el BK estaba ahí y el paciente nunca regresaba por su BK. 2 meses, ¿quién va a regresar? El Ogawa es un medio de cultivo sólido también, muy utilizado, y luego llegaron los cultivos líquidos. Y el cultivo líquido nos permite acortar el tiempo, los sólidos hasta 8 semanas, los líquidos 4 semanas.
Los cultivos líquidos en 4 semanas me van a decir si ese bacilo está vivo o no. Ya hemos ahorrado un mes. Eso es bastante para cortar la cadena epidemiológica de la TB. Uno de los cultivos que están estandarizados a nivel mundial es el Mijibactec, que lo tenemos acá en Perú y también en Cusco. En el hospital hacemos los 3 tipos de cultivos. El cultivo de Mycobacteria es el gold estándar del diagnóstico porque me dice el nombre y el apellido y además me dice si está el bacilo vivo o muerto. ¿Ya? Entonces, el cultivo es la prueba más importante para ver viabilidad del bacilo. También el cultivo me puede dar la resistencia a los medicamentos, pero tiene otro proceso y hay que esperar un poco más de tiempo. Pero me dice si soy resistente o no. Y luego teníamos otras pruebas fenotípicas, como es el MOTS. El MOTS ha sido una prueba creada en la Universidad Cayetano y se ha extendido a nivel mundial. Es la única prueba que han creado los peruanos. Era, en sus siglas, microscopía directamente observada, la susceptibilidad directamente observada al microscopio. Y entonces sembraban los bacilos de tuberculosis en tubos y en medios líquidos, y la lectura se puede hacer de 7 a 14 días. Entonces, del MIGIT, que era 30 días, ya el MOTS nos acortaba a 14 días. Y la ventaja del MOTS era que también hacíamos resistencia a RH. Hemos utilizado hasta hace unos 2-3 años bastante MOTS, hasta que llegó el GeneXpert y desplazaron todos los MOTS. ¿Ya? No, pues no vamos a esperar 14 días teniendo el GeneXpert que demora 48 horas. Y además me da la resistencia a R. Imagínense. Se dejó de usar el MOTS, creo que hay algunos sitios más que están usando. GRIS es otro medio de cultivo líquido y el Mijibactec, que es el más utilizado hoy por hoy en la estrategia de tuberculosis. Y luego tenemos otras pruebas, como es el GeneXpert, que también es una prueba molecular basado en los PCRs. El GeneXpert también está basado en una prueba molecular basada en PCR, y el GeneXpert también me ayuda. No sé por qué no venden. Los TBLAN son como el diagnóstico de embarazo. Son unas láminas, se mete a la orina y hacemos el diagnóstico. Solo lo utilizamos, el TBLAN, en los VIH. Entonces, en zonas donde hay tanto VIH como es Puerto Maldonado, sí tenemos que hacer, si el TBLAN sale positivo, le damos tratamiento de tuberculosis. Es una prueba urinaria de baja sensibilidad y especificidad, sin embargo, hay muchos estudios a nivel internacional de las pruebas donde la utilidad, riesgo-beneficio a estos pacientes se les da el tratamiento en zonas donde tenemos mucha pobreza y mucha transmisión de TB. El ensayo de sonda lineal es el GeneXpert. Es una prueba alterna, también es una prueba molecular alterna al GeneXpert. Este es el Genotype. Este es el Genotype, el ensayo de sonda lineal. El Genotype se utiliza cuando el BK ya es positivo. Si sale positivo ya no va a ir al GeneXpert, ya no gastamos GeneXpert. Hacemos el Genotype y vemos la resistencia a RH. La diferencia entre el GeneXpert se hace en todas las muestras, sean positivas o negativas. El Genotype solo se hace en pruebas positivas y me da la resistencia a RH. Entonces, si yo tengo BK positivo, ya no voy a ir al expert. Voy a ir al Genotype para ver sensibilidad a RH. Todas las pruebas de tuberculosis tienen que tener prueba de sensibilidad porque tenemos mucha resistencia. Este es el MIGIT, ahí está indicado cómo es el flujo de los pacientes, donde todos los pacientes van a ir a su prueba de sensibilidad. En cuanto a la utilidad del PPD y el diagnóstico de TB latente, vamos a utilizarlo, como les decía, en niños, en inmunodeprimidos. La lectura la vamos a hacer a las 48 horas y solo vamos a leer el abón y no el eritema. Hay que saber, tiene una técnica especial porque es la colocación intradérmica, no es subcutánea. Si es subcutáneo, la colocación sale negativo, es un falso negativo. Tiene que ser intradérmico, bien colocado y bien medido entre 48 a 72 horas. Si yo me rasqué, ya fui porque ya se creció, ¿no? Podría ser un falso positivo también. Al igual que los IGRAS, la TB latente significa que yo tengo el bacilo en mi cuerpo, no tiene replicación, no tiene metabolismo, no crece el bacilo, ¿no?
a través de los IGRAS o el PPD. IGRAS, interferón gamma estimulado por el bacilo de tuberculosis. Entre el bacilo estimula mis células, los linfocitos T, y los linfocitos T liberan interferón gamma. Ese interferón gamma es lo que medimos en el IGRA. Entonces, es muy importante. ¿A quiénes les voy a hacer? A todos los inmunosuprimidos. Por ejemplo, yo tengo lupus y me van a pulsar con metilprednisolona. Si yo tengo TB latente, en unos 2 años voy a hacer la tuberculosis. O tengo artritis y uso rituximab, biológicos, encima ciclofosfamida, más metrotexate, me dan corticoide, todo, pero tengo una artritis. Y si no me dan mi tratamiento preventivo de TB latente, yo voy a hacer tuberculosis en 2 años. Tengan la plena seguridad y eso nos pasa. Hay un paciente que vino el 2011 con lupus, tenía una lesión cavitaria y ahora tiene TB miliar. El 2025, en noviembre, no le hemos diagnosticado sobre qué ha venido al sistema, lo hemos visto en el hospital. Tenía una lesión cavitaria. Nadie le ha dado importancia. Lupus. Han utilizado corticoides y a febrero, unos pocos meses, ha hecho TB miliar. Mal pronóstico, ¿se imaginan? En tan pocos meses. Porque a nadie se le ocurrió catalogarlo como población de riesgo para hacerle el PPD, diagnóstico de TB latente, y darle el tratamiento preventivo. ¿Qué hace el tratamiento preventivo? Hace que esa tuberculosis latente que está, como le vamos a dar 3 meses, ya no haya bacilos viables, todos se enquisten y sean muy altos. Diferente es que el paciente tenga un contacto, un primo, un hermano, beca positivo, pues es diferente porque yo recibo tratamiento de TB latente hoy día y al próximo año estoy como un familiar de TB, ya no me sirve mi tratamiento latente, ¿no? ¿Cuánto tiempo me protege el tratamiento de TB latente? Dice durante 20 años. Así que ese bacilo no me dé, no se reactive. Los IGRAS. El efecto booster es, yo le hago PPD hoy día, sale negativo, y le hago de acá un mes y sale positivo. Por ejemplo, en el desnutrido severo. Entonces, cuando yo tengo pacientes desnutridos severos o VIH con CD4-0, el PPD podríamos tomarlo con pinzas y repetir un segundo PPD para una toma adecuada de decisiones. El PPD versus el cuantiferón. Obvio, el PPD es baratísimo, no cuesta nada. El cuantiferón es carísimo, pero no tiene falsos positivos como el PPD. Entonces, el PPD tiene falsos positivos, primero por la BCG, segundo porque yo puedo manipular la muestra, o no me puse bien o me puse más cantidad o todo, porque es muestra dependiente de quién le pone. ¿Qué vaya a hacer la enfermera? ¿Le puso bien, estuvo de buen humor o de mal humor? Y así es, pues dependemos los seres humanos, somos así, ¿no? Cuando estamos de buen humor, hacemos todo bien. Cuando estamos de mal humor, nada nos interesa, y todo como sea podemos hacer. No nos interesa el resto, ¿no? En cambio, el cuantiferón no depende de la lectura, es una única toma de muestra, solo que es caro, pues, ¿no? 500 soles más o cuesta el cuantiferón, ¿no? Para otros países ya no utilizan PPD, solo utilizan cuantiferón. Bien, chicos, hasta aquí. ¿Quién llegó tarde, Brenda? Me da la hoja. A ver, pásame la hoja. ¿Quién va a hacer la dinámica del despertar hoy día?